Romanos capítulo 8, verso 28. Cuando usted lo tenga, diga amén. Romanos 8, 28, un pasaje de las Sagradas Escrituras que la mayoría del pueblo de Dios conoce. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hace una clara distinción entre los que son llamados conforme al propósito y aquellos que obviamente no están dentro del propósito de Dios. Así que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Esta noche quiero hablarte acerca de un tema que va a girar en torno a una palabra específica. Y la palabra que quiero dejar en tu corazón es una palabra sencilla, pero que seguro la vas a entender. Y la palabra que va a dominar la temática que hoy vamos a abordar es: era necesario. Diga conmigo: era necesario. Una vez más, diga: era necesario. Así que esa es la palabra que va a dominar el desarrollo de este mensaje. Cuando pensamos muchas veces en los procesos de vida y crecimiento de los elegidos, o sea, de nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces no los entendemos porque pensamos que los elegidos, o sea, el pueblo de Dios, estamos exentos o eximidos de ser procesados. Pero es por causa del propósito. Diga conmigo: es por causa del propósito que yo necesito ser procesado. O sea, es por causa del propósito que tú llevas que tú necesitas pasar por un proceso. Y fíjese qué interesante, que si uno lo entiende, es a causa de ese propósito que llevamos en nuestra vida que tenemos que pasar por los procesos de formación. La mayoría cree que la vida es un suceso, pero la vida no es un suceso, la vida es un proceso. Yo quiero que usted vaya captando cada palabra y usted vaya asimilando en su interior. La vida no es un suceso. Todos quisiéramos que la vida fuese un suceso, pero la vida, antes de llegar a ser un suceso, la vida tiene que pasar por un proceso. Y ese es que la mayoría queremos evitar. Dentro de esos procesos de formación es donde el Señor manifiesta su gracia formativa. Esa gracia formativa expresada en el cuidado misericordioso. Esa gracia formativa manifiesta en circunstancias en las que usted puede decir: realmente ha sido la misericordia de Dios la que me ha ayudado a pasar por este camino donde he transitado. ¿Cuántos dicen amén a eso? El apóstol Pablo fue uno de los que experimentó esa gracia fortalecedora en tiempos de adversidad, puesto que él experimentaba un continuo azote de un adversario invisible. Y dice la Escritura que él le rogó al Padre diciendo que le quitara, y rogó 3 veces para que le quitara ese aguijón. Pero entonces el Padre de gracia le dijo a él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y fue precisamente al atravesar por ese proceso donde era bofeteado por una constante circunstancia que la Biblia no lo describe a cabalidad, donde él experimentó la gracia de Dios. Casi siempre nosotros experimentamos la gracia y la plenitud de esa gracia cuando estamos atravesando el camino oscuro de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Pero era necesario, diga, era necesario.
Entonces lo único que necesitas entender el proceso es que era necesario, y ese razonamiento llega a tu vida cuando finalmente, después del proceso, miras hacia atrás y después de haber atravesado todo lo que has vivido en tu vida dentro del propósito de Dios. Entonces echas una mirada y te das cuenta, y entonces surge esa conclusión de que era necesario. David, un hombre que experimentó el quebrantamiento como resultado de sus desobediencias y de sus muchos desvíos, se le levantaron adversarios, pero finalmente David entiende y dice: bueno me es el haber sido humillado. Qué tremendo cuando usted reconoce, cuando finalmente llegas a la conclusión: era necesario. Diga, era necesario. Ahora, cuando hablamos de algo así, esto es el método secreto de Dios en su trato. Y estos métodos secretos no son entendidos por el hombre. Finalmente lo vemos cumplirse, y es cuando aquello que conocíamos en parte, ahora lo puedes ver plenamente. Allí es cuando vemos todo el cuadro pintado de nuestra vida a la luz de su propósito. Por ejemplo, alguna vez usted se ha preguntado, y seguro este pensamiento ha surgido en su mente: ¿por qué yo? ¿O por qué a mí? ¿O por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué viví esto yo, Señor? ¿Por qué tuve la infancia que tuve? ¿Por qué no tuve un padre que me afirmara, sino que tuve un padre que de repente, más que un padre, se convirtió en un verdugo para mi vida? ¿Por qué me tocó esta enfermedad a mi cuerpo? ¿Por qué tuve esta pérdida? ¿Por qué he experimentado fracasos en la vida? ¿Por qué tuve que sufrir de esta manera si yo no tenía en realidad ninguna responsabilidad en el asunto? Pero entonces, cuando finalmente se cumple el propósito y todo el cuadro está pintado, porque déjame decirte algo: hay una parte del propósito de Dios que te es revelado inicialmente, pero no la totalidad de Él. Porque si Él te revelara a ti todas las cosas que vas a vivir, indudablemente desearías morir todos los días. Si Dios te manifestara a ti, te diera el conocimiento previo de la vida y de todo lo que posiblemente te haya tocado o te va a tocar, entonces tú te desanimarías y finalmente claudicarías y te rendirías de la manera más fácil. Y por eso Dios ha puesto vedado a tus ojos y a tus sentidos naturales esta parte de un propósito que solo Él conoce plenamente, pero del cual tú eres parte, y que Él absolutamente te va a dejar a ti ignorado y a merced de las circunstancias. No, hay una parte que Dios te deja saber, pero hay otra que Él se reserva y que la esconde de tu conocimiento natural. Pero cuando llegues a la culminación del proceso, entonces lo mirarás. El proceso para ti ya no será proceso, sino una experiencia. Y tú vas a ver hacia atrás. El proceso lo mirarás no como con un sentimiento de resignación, sino como una experiencia de realización. Lo voy a repetir otra vez. Cuando tú logres ver todo lo que Dios ha permitido y ha hecho, tú vas a ver que toda la experiencia, o mejor dicho, todo el proceso, lo vas a ver hacia atrás, pero no con un estado de resignación, sino más bien con un sentimiento de realización, con la experiencia de haberlo obtenido. Es como decir: bueno, he pasado por todo eso, pero finalmente lo alcancé,
finalmente ahora entiendo por qué, ahora es seguro que estoy contento y el gozo de haberlo alcanzado va a superar toda la experiencia del dolor que has vivido. Alabado sea Dios. Por eso la Escritura dice que, hermanos, la tristeza huirá de nosotros, porque el gozo de el haber alcanzado eso mediante un proceso finalmente te llevará a un estado no de resignación, de ver las cosas con resignación, como hace el hombre que no conoce a Dios y dice: bueno, al fin y al cabo no sé ni por qué lo viví, ni por qué lo pasé. Pero el que conforme a su propósito es llamado, lo primero que hace es decir: bueno, lo viví, pero fue para esto. Ahora entiendo, lo pasé, pero fue para esto. Ahora comprendo que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento cada día hasta que el día es perfecto. Alabado sea Dios. Así que lo que ahora estás viviendo en Cristo, aunque no sea la mejor experiencia, estás en tu proceso que te va a llevar a la realización y al alcance de una experiencia de satisfacción que no tiene comparación. Por eso es que Pablo decía que esta leve tribulación produce ¿en qué? En vosotros un cada vez más eterno y excelso peso de gloria. Aleluya. Que esta leve tribulación que vivimos, hermanos amados, no tiene comparación con la experiencia de la realización del propósito completo de Dios. Mire a José. José vivió las peores experiencias, pero mírelo al final de todo lo que vivió en Génesis 50:20, que si buscáramos un paralelo entre Romanos 8:28, el mejor paralelo para ese texto es Génesis 50:20. Mírelo como lo dice: vosotros pensasteis hacerme ¿qué? Mal, pero Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Perdón. Lo tornó para bien, para que sucediera como vemos hoy. En otras palabras, José está diciendo: era necesario. La cisterna fue necesaria. La cárcel fue necesaria. La difamación y la crítica que vivió era necesaria. Alabado sea Dios. 13 años en una cárcel, ignorado.com, finalmente, aleluya, cumplieron su propósito. Fue como una planta plantada por el Padre y desarrollada, que dio su fruto en su tiempo. Amén, amados. Y fue entonces cuando José miró hacia atrás y dijo: era necesario. Porque ahora no era el muchacho de 17 años, ahora era el hombre que gobernaba Egipto. Esa transición de ser un joven de 17 a llegar a ser un hombre de 30 años, esa madurez de carácter se la otorgó ¿quién? El proceso. Diga: el proceso. Esa maduración y ese desarrollo interno, esa capacidad de administración de una nación en crisis y de liderar en tiempos difíciles. Liderar en tiempos difíciles no es para cualquier inmaduro. No. Liderar en tiempos de crisis es para hombres y mujeres que han pasado por procesos de adversidad, los han superado y Dios los agarra y los saca para ponerlos en el momento oportuno en la historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Toque al que tiene al lado, dígale: Dios está hablándote a ti en este tiempo. Eso es tremendo. Por eso es que, amado, ahorita estás viendo de manera oscura tu propósito. Ahorita estás en Cristo, pero tal vez pareciera que estás en crisis. Levante la mano y diga: yo no estoy en crisis. Diga: yo estoy en Cristo Jesús. En 1 Corintios 13:12 el apóstol Pablo describe, hablando acerca del conocimiento relativo y del conocimiento absoluto, de lo que tenemos ahora por revelación de Dios y de lo que un día tendremos como experiencia máxima del conocimiento pleno. Pero aplica también al desarrollo de ¿qué? Del propósito de Dios. Mira lo que dice
en el libro de 1 Corintios 13:12. Dice, porque ahora vemos por un espejo. ¿Y cómo están las cosas? Veladamente. Pero, diga, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como ya Dios te conoce. Porque Dios a ti no te conoce. Tal vez en la situación en la que te encuentres hoy, Él nunca te ha concebido en su eterno propósito. Nunca te ha visto derrotado, frustrado, amargado, endeudado, arruinado. No. Él siempre te ha concebido en su eterno plan y propósito como una persona más que vencedora, como una persona exitosa en Cristo Jesús. Así que un día lo vas a ver plenamente. Denle un aplauso fuerte al Rey bendito. A ver, yo siempre acomodo frases para que se puedan quedar en la mente suya y que usted pueda capturar cada cosa que decimos desde acá. Las aflicciones, hermanos, son pausas en tu camino que te ayudarán a mantenerte caminando. Y eso los compuse de otro pensamiento sobre la oración. Pero a veces las aflicciones uno dice, me detuvo, algo me detuvo en el camino. Después terminas diciendo, gracias a Dios por aquello que me detuvo en el camino. ¿Saben qué? La historia de las Torres Gemelas, cuando fue que le colocaron explosivos y mejor dicho, un atentado terrorista en el 2002, hay historias increíblemente asombrosas que alguien se las puede atribuir a la casualidad. Pero Albert Einstein decía, solo hay dos maneras de vivir: creyendo en los milagros o negando la existencia de ellos. Yo creo en los milagros. Yo estoy rodeado de milagros todo el tiempo. Oiga, y si lo dijo el hombre más inteligente que ha producido la raza humana, que desarrolló el 0,4% de su capacidad intelectual, Albert Einstein. Porque esos pensamientos no los prescriben ni los escriben los científicos que hablan de la ley de la relatividad y de la ley de la física, que son precisamente descubrimientos del gran genio. Pero Albert Einstein decía, el hombre solo puede vivir de pie cuando haya aprendido a vivir de rodillas. Eso no lo dicen los científicos, porque va contra sus conceptos racionalistas, pero eso nosotros lo creemos. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? Y Albert Einstein dice, solo hay dos maneras de vivir: o negando los milagros o aceptando los milagros. Y yo acepto los milagros. Yo creo en un Dios todopoderoso que hace milagros. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Rey? Ahora déjeme decirle algo. Entonces esta palabra clave, ¿cuál es la palabra clave? Hello. Vamos, dígalo otra vez. Era necesario. Era necesario. Sí. Esta palabra es una palabra que quiere decir como algo, hermano, necesario, como algo obligatorio, como algo conveniente, como algo que debió pasar. No como una casualidad, fíjese, sino como algo preconcebido. Era necesario. Diga, era necesario. Ahora, esta palabra, que es la palabra que me cautiva, en Hebreos capítulo 2 verso 1 aparece la palabra en relación a algo que te quiero dejar en tu corazón. Hebreos, volvamos acá, volvamos al texto. Hebreos 2:1. Hebreos capítulo 2 verso 1 dice, por tanto, pero fíjate lo que dice, por tanto es necesario
que con más diligencia, diga, tengo que ser diligente. Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Si usted entiende, dice, es necesario que con más diligencia. ¿Cuál es la palabra dominante del mensaje? Es necesario. Entonces fíjense lo que quiere decir acá. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hello. Cuando estamos en procesos de Dios, cuando uno está en un proceso de Dios, es necesario que con más diligencia, no con descuido, sino que mostremos diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muchas veces cuando somos metidos en el proceso por causa del propósito, corremos el riesgo de deslizarnos. Esa palabra significa perder el rumbo. Vamos, diga conmigo, no voy a perder el rumbo. Dice ahí, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Porque cuando tú estás atravesando un proceso, tienes una grave acechanza, y es perder la memoria espiritual. Y cuando pierdes tu memoria espiritual, te olvidas de lo que Dios ya te habló y dejas en pausa todo lo que Dios, o ignorado todo lo que Dios ya te habló, y empiezas nada más a enfocarte en lo que vives. Tú no te puedes olvidar de lo que Dios dijo de ti. En una ocasión el Señor me dijo: hijo, todo lo que yo he dicho permanece fresco en mi corazón, y tengo y mantengo siempre la intención de cumplirlo. O sea, cada vez que Dios te dice algo, Dios no es que te lo dijo y se olvidó. A mí hay personas que me han dicho así: pastor, usted me dio una palabra profética, de verdad, y se cumplió. Y yo le dije: ¿y de qué se trataba la palabra que te di? Porque eso sí ocurre conmigo, porque yo no puedo recordar todo lo que Dios me puede decir que te diga a ti. Pero la responsabilidad tuya es no olvidar lo que Dios te ha dicho. El único que no olvida lo que Dios te ha dicho es Dios, y mantiene su firme intención de cumplirlo. Así que no importa si fue hace 20 años que te lo habló, tú no deberías de haberte olvidado de lo que Él te dijo, porque Dios cumple su palabra. Qué hermoso es que Dios cumple su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un aplauso al Rey bendito. Alabado sea Dios. Entonces, cada vez que venimos a un culto recibimos una palabra. ¿Cómo es posible que en un momento de presión, en que pierdes un poco la estabilidad, se te olvide todo? ¿Qué dice ahí? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hay gente que en este momento está desestabilizado, otros están desanimados, otros están tomando decisiones raras, extrañas, caminos. Bueno, cada quien está en su cosa, pero yo pregunto: ¿y todo lo que Dios te habló? ¿Y todo lo que oíste de Dios? ¿Y todo lo que el Señor depositó en ti durante todo el tiempo? Quiere decir que la gente no presta atención, y es necesario, si no quieres sucumbir. Por eso es que mucha gente termina deslizándose y terminan perdiendo el rumbo. Vamos, dígale al que tiene al lado: no perdas el rumbo. No pierdas el rumbo cuando estás pasando por el proceso. ¿Cómo mantienes fijado el rumbo? ¿Sabes cómo? Manteniendo fresco en tu cabeza, en tu mente, y prestando atención ¿a qué? A lo que Dios te habló.
Dios me dijo esto, aunque mi realidad ahora sea la otra, yo sí creo lo que Dios me ha dicho. Yo sí creo que Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer. Alabado sea Dios. Muchas personas, qué terrible esto, en medio de circunstancias adversas, de pruebas, pierden la memoria espiritual. No recuerdan nada de lo que el Señor les habló. Y antes olvidan todo lo que el Señor les habló y solo están conscientes de lo que viven en el presente. Usted sabe que una de las claves que David tuvo para vencer a Goliat no era el tamaño de la piedra o la fuerza de su brazo. Una de las claves de David, dentro de las muchas estrategias para derribar al gigante, es que David no perdió su memoria espiritual. Porque cuando David enfrentó a Goliat, él trajo a memoria las victorias del Dios que le había dado las victorias en el pasado. Y él dice, el Dios que me hizo vencer ¿a quién? A los osos. ¿Y a quiénes más? A los leones. También te entregará en mi mano. Porque cuando no pierdes la memoria de las cosas que Dios ha hecho contigo en tu pasado, entonces puedes vivir tu presente confiado que el que te cuidó ayer te cuidará hoy, y el que te cuida hoy te cuidará mañana. El que te dio victoria ayer te dará victoria hoy, y no importa el gigante ni el tamaño de la adversidad, tú estás basado sobre lo que tú estás prestando atención sobre lo que Dios ha dicho y sobre lo que Dios ha hecho. Presta atención. Es tu garantía de que Dios estará de nuevo presente. Y cuando corras hacia el gigante, no estarás corriendo en tu fuerza. Será el poder del Espíritu Santo. Y cuando tengas la piedra en la onda y tu brazo se mueva, no será la fuerza física tuya, será la fuerza del brazo poderoso de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no pierdas. Presta atención a lo que Dios ya dijo y sobre todo lo que Dios te ha dicho. Una de las cosas que miramos en los salmos es que David decía y recordaba: acuérdate, oh Señor, de la palabra dicha a tu siervo. ¿Has leído los salmos? Esa frase siempre la vas a encontrar, donde dice: acuérdate de la palabra dicha a tus siervos. Acuérdate de la palabra que me dijiste, en la cual me has hecho esperar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero cuando la gente simplemente, y fíjate esto, mira, escúchame, esta palabra que aparece aquí, que es prestar, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Esta palabra es una palabra que se dice en el original, se dice prosejo. ¿Y sabes qué significa? Sostener la mente. En otras palabras, es mantener tu mente enfocada, prestar atención, tener cautela. Dice que es aplicarse uno mismo. Dígame, voy a aplicar yo mismo. ¿Sabes qué significa esforzarse? Esforzarse significa obligarte a ti mismo. Eso es esfuerzo. Adherirse, escuchar, guardar, atender, estar atento. Bueno, esto está pasando, pero yo sigo confiando en lo que Dios me dijo y no voy a tomar caminos equivocados que me lleven a deslizarme fuera del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya escuché una palabra y yo voy a prestar atención a lo que Dios me ha dicho. Y si lo que Dios me ha dicho no coincide con lo que mi carne o mi razonamiento me impulsa a hacer, yo voy a mejor a quedarme esperando en lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha dicho es lo que se va a cumplir. Alabado sea Dios. Dele gloria a Dios por eso. Fíjense que la versión, mire, ve, Hebreos 2:1 en la versión al día, la Biblia al día, dice: por eso es necesario
que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea, no, ahí dice que nos deslicemos, pero esta versión dice, no sea que perdamos ¿qué? El rumbo. Dígale al que tiene al lado, no pierdas el rumbo. No sea que pierdas, ahí está, no sea que pierdas el rumbo. Cuando no prestas atención a lo oído y a lo que te enseñaron y a lo que te fue impartido, y cuando entras en el proceso, tal vez Dios quiere cumplir algo grande en tu vida, te metió en el proceso, pero no fuiste capaz de entenderlo, pierdes el rumbo. Por eso es necesario atender lo que hemos oído y lo que se nos ha dicho. Dígale al que tiene al lado, no pierdas tu memoria espiritual. Ahora, miren esto. Hechos capítulo 14, verso 22. Hechos 14, 22. Qué bueno está esta palabra. Yo no sé cuántos se la saborean. Yo no sé quién se la saborea aquí, que dice que rico está esto. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 14, 22 dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen. ¿Cómo? A que permaneciesen ¿a dónde? En la fe. ¿Y qué les decía él? Y diciéndoles que ¿qué? La palabra dominante del mensaje. ¿Cuál es la palabra dominante del mensaje? Otra vez, ¿cuál es la palabra? Otra vez, ¿cuál es la palabra que domina la temática de esta noche? Es necesario que a través de ¿qué? De pocas cosas, de pocas tribulaciones, de unas cuantas tribulaciones. Allá es necesario que prestemos oído, pero acá es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? El apóstol Pablo dice, y miren lo que está haciendo Pablo, porque Pablo está yendo a confirmar a los hermanos. Dice confirmando los ánimos, pero mire qué ánimo el que le estaba dando Pablo. En otras palabras, porque hay gente así, bien emocional. Yo quiero que me vengan a dar a mí nadie me anima. Y para ti la palabra ánimo significa decirte que tú eres una sufriente oveja del rebaño del Señor. Y que Dios te tiene una lástima y que Dios tiene por ti algo pues emocional. Pero ¿qué dice Pablo? Hermano, he venido a confirmarlos. Hermanos, he venido a confirmarles el ánimo a ustedes. Y vengo a exhortarlos. La palabra exhortación no es regaño, es animar. A que permanezcan en la fe. Y les vengo a decir que es necesario. Hello. Realmente, hermanos, he venido a decirles que las pruebas que están pasando ahorita, pues difícilmente van a ser quitadas. Y en vez de irles a decir un montón de cosas para fascinarles la mente a ellos y alejarlos de una realidad que sí les tocaba vivir, llega con el mensaje de la verdad. Y en vez de irles a decir, miren hermanos, aquí estamos solamente en victoria aquí. No, Pablo no solamente les predicó el poder del reino y les predicó de la expresión, de una de las expresiones del reino, del gozo, de la paz y la justicia. No. Pablo también fue responsable al tener el equilibrio en la enseñanza y decirles: este evangelio, señores, y en este reino hay hostilidad. Y aquí es necesario que entremos en este reino mediante o a través de muchas tribulaciones. Es necesario. En otras palabras, no se preocupen. Las pruebas no se van a ir ahorita. Porque hay gente que está pensando así: ¿y cuándo se va a terminar la pandemia? ¿Y cuándo se va a terminar la pandemia? ¿Y cuándo se va a terminar la pandemia? Yo quiero que el pastor me diga que el Espíritu Santo le ha revelado el momento, la hora y el día. ¿Cuándo se va a terminar esto?
Y lo único que te quiero decir yo es que te prepares, porque si se quita la pandemia vendrá otra cosa peor y otra cosa peor. Pero la garantía es que aquellos que están en el propósito de Dios, aleluya, serán preservados. Y otros, hermano amado, lo pasaremos en medio de cualquier adversidad. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que te puedo decir. Denle un aplauso al Señor. Es necesario. Pablo dice: necesario, es preciso, es conveniente que las tribulaciones vengan, porque las tribulaciones se convierten en el vehículo. Diga conmigo: las tribulaciones son el vehículo que me llevan al reino de Dios. La diferencia entre lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan que también utilizó la misma frase? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en San Juan 3:3? Es necesario que ¿qué? Que nazcas de nuevo. Y luego le dijo: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas ver primero y luego entrar. Pero aquí Pablo no le está hablando a la gente sobre salvación. Aquí Pablo se está refiriendo a un grupo de cristianos ya salvos. El Señor le dice a Nicodemo: es necesario que nazca del agua del Espíritu para que puedas ver y entrar. Pero entonces Pablo, ¿de qué necesario está hablando Pablo? Pablo ya no está hablando del agua y del Espíritu, ni tampoco está hablando del nuevo nacimiento. Pablo está hablando de las tribulaciones que forjan el carácter del Hijo de Dios. Pablo aquí ya no está hablando de salvación. Pablo está hablando de la autoridad que adquiere y de la capacidad que tenemos todos nosotros de movernos en el propósito de Dios, de abrazar la causa de Cristo y de tener la capacidad en el desarrollo de nuestro carácter para apropiarnos ¿de qué? Del reino. Porque nosotros ya estamos en el reino. Porque nosotros ya nacimos de nuevo, ya fuimos bautizados en agua. Pero es necesario que a través de tribulaciones, problemas, adversidades, dominemos este reino. Por eso es que la Biblia dice allá en el libro de Mateo capítulo 12, verso creo que 11, 12 o 12, 11, donde dice que el reino de los cielos se hace como, se hace el fuerte. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Y esa violencia de la que habla ahí el Señor Jesús no es una violencia física, es una actitud de que los hijos del reino tenemos que tener para enfrentar las adversidades. Ay, Dios mío, yo me sorprendo cómo la gente en este tiempo y les incide tanto en su ánimo situaciones que lamentablemente no tienen ni peso espiritual. ¿Qué tal si cayera sobre ti una situación que de verdad tenga peso, que te aflija? ¿Sabes qué es aflicción? Estar bajo una presión. Pero realmente, bueno, no sé, tal vez estoy viviendo lejos de una realidad que viven muchos. Entonces Pablo dice: los estoy afirmando en el propósito y la causa de Dios. Ustedes ya están en el reino, pero van a entrar en el dominio de Él mediante ¿qué? Mediante pasar por tribulaciones. Jóvenes, yo a ustedes no les vengo a ofrecer un evangelio en el cual no hay problema. Todos los días te lo vas a enfrentar. Todos los días, mujer de Dios, te vas a enfrentar a una adversidad. Pero tienes que estar equipado con la capacidad y la actitud vencedora de un hijo de Dios. El miércoles el hermano Roberto hablaba de lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tal vez lo que te está tocando vivir en el día a día es algo fuerte. Lloras en silencio, en la oscuridad. Te toca vivir tus momentos difíciles de soledad, beberte tus lágrimas, sentir que el pecho se te va a estallar. Pero en medio de todo esto, mientras tus lágrimas salgan por tus ojos, también estás desarrollando el músculo espiritual por otro lado y estás adquiriendo una fuerza que antes no tenías.
Yo no sé cuántos alguna vez miraron uno, ¿cómo le llaman a eso? Esas cosas que envían, esos flyers, esos de un hombre teniendo una piedra y que está empujando la piedra y está empujando la piedra y llevaba mucho tiempo empujando la piedra y él le preguntó al Señor: Señor, durante tanto tiempo he estado empujando esta piedra, esta roca tan enorme, y nunca se ha movido ni un centímetro. Nada he hecho, nada he ganado. Y el Señor le dijo: mírate los brazos. Esos brazos no los tenías antes de haber empezado a empujar la piedra. Porque cuando tú rehuyes a estos procesos, no desarrollas carácter, firmeza, no tienes autoridad en el mundo espiritual. Pero cuando tú pasas por estas cosas, alabado sea Dios, entras en poder y en el dominio del reino de Dios. Era necesario. Diga, era necesario. Vamos, denle un aplauso fuerte al Rey bendito. Estoy ya entrando en la recta final. Era necesario, dígalo otra vez, era necesario. Lucas 10, 41 al 42, vamos rápidamente. Me disfruto yo esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra trae confirmación, afirmación, consuelo a mi vida. No hay cabos sueltos en Dios. Lucas 10, 41 al 42 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una, diga, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una familia, María, Marta y Lázaro, amado de Jesús. Y aquí vemos la experiencia de una familia cristiana, diríamos. Dice que Marta estaba sirviendo al Señor, pero María estaba oyendo al Señor. Pregúntele al que tiene al lado: ¿estás sirviendo al Señor o estás oyendo al Señor? Porque hay quienes resulta que estas dos actitudes se conjugan en la vida de uno mismo. No son dos personas. No es que uno es adorador y el otro es servidor. No. Usted ve que Marta está afanada sirviendo al Señor, pero María está escuchando, oyendo al Señor. Las dos están involucradas en un mismo enfoque, pero con actitudes diferentes. Marta está afanada sirviendo al Señor, pero María está oyendo al Señor. El resultado de servir al Señor sin escucharlo produce carga, produce desgaste, produce murmuración, produce insatisfacción. ¿Será que alguien sirviendo al Señor se puede llenar de insatisfacción? Sí. Sí, pero si estabas haciendo algo que a vos te gusta, si te gustaba predicar, puede ser que un pastor llegue al punto de sentirse extenuado, pero nunca llegarse a sentir, hermano, en el punto en que te produzca insatisfacción hacer lo que haces. ¿Sabes cuándo es que te llenas de insatisfacción espiritual? Y por más que haces y haces para Dios, no te trae gozo, no te trae alegría. Vienes de servidor y estás con una cara de marimbero que no te la aguanta nadie. Viene a predicar y viene bravo. Viene a tocar la guitarra y está más serio que un mariachi de pelado. Viene a danzar y un grito de júbilo. Viene cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el punto acá no es lo que estás haciendo, está bien, pero la forma, estás desconectado. Por eso es que tú no puedes servir a Dios desconectado de Él, porque el resultado de eso va a ser ¿qué? Carga, murmuración, desgaste, fastidio. Esas son las Martas. Esas son las Martas que abundan en las iglesias, que les gusta por un tiempo entusiasmarse con una actividad. Póngame a mí de servidor, pero al poco tiempo está reventado. Póngame a mí a hacer esto, pero al poco, porque no son personas que tienen el corazón de María.
Por eso es que, mira, amado, te lo traslado desde otro punto de vista. En el Antiguo Testamento habían dos altares, diga, dos altares. Uno en la entrada al tabernáculo se llamaba el altar del sacrificio, diga Marta. ¿Cómo se llamaba ese altar? Marta, diga Marta. Ese es el altar de el sacrificio. Unos dicen de Marta y otros de... Pero usted me entiende, ¿verdad? Pero adentro, atrás del velo, o entre el velo y el lugar santísimo, había otro altar que se llamaba el altar del incienso. Y eso es adoración. Y eso es María, diga María. ¿Dónde estaba Marta? ¿En qué altar estaba Marta? El sacrificio, servir, pero no oyendo al Señor. Pero ¿dónde estaba María? Ahora, entonces el punto aquí no es que usted se vuelva uno que yo solo el Señor, pero no me hablen de servir. No. El punto es combinar las dos virtudes. Por eso es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Entonces el adorador se convierte ¿en qué? En servidor. Y el servidor se convierte ¿en qué? Por eso es que yo le digo, no solamente venga a servir, venga a adorar. Porque es necesario ministrar los dos altares. Por un lado pongo mi vida en el sacrificio, pero por el otro lado lo pongo a los pies de Jesús para escuchar lo que Él tenga que decirme. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, denle un aplauso. Pero es necesario. Si no quieres terminar cansado y agotado, es necesario. Diga, es necesario. Diga, es necesario que el pastor termine. Es necesario, hermano, que escoja la buena parte. Que no todo sea evangelismo, que no todo sea servicio, que no todo sea sacrificio, sino que también tengas tu deleite con el amado. Que te arrojes a sus pies a escuchar su voz. Que tengas en tu corazón la actitud de María. Que puedas ministrar en los dos altares, el del sacrificio y el del incienso, para que no te... Y así nunca vas a perder el deleite. Hace muchos años prediqué un mensaje, a ver si el hermano del piano viene, que lo titulé, y el título lo cogí de un libro. Le robé el título al libro. Yo soy bien honesto. Cuando yo digo una cosa que no es mía, yo digo esto es de fulano. La autoría hay que respetarla. No como algunos mezquinos que dicen un hombre de Dios dijo esto, y el hombre de Dios lo tienen sentado enfrente. ¿Por qué no puedes decir esto lo dijo mi pastor? No hay nada de malo en decirlo. Eso te dignifica a ti y al que predica. Esto lo aprendí de mi pastor, no hay nada de malo en eso. El apóstol Pablo decía: lo que has oído y visto de mí, esto enseña a otro. Así que no hay nada de malo. No hay nada de malo, no te quita. Bueno, el caso es que yo tomé ese título de ese libro que lo leí en una librería en inglés. Y decía: ¿cómo vivir con un corazón de María en un mundo de Marta? Porque ese es tu diario vivir. Ese es tu diario vivir. Trabajo, escuela, hijos, responsabilidades. ¿Ese es el mundo de quién? ¿De María o de Marta? De María no. Ese es el mundo de Marta. Hijos, trabajo, esto, marido, familia, empleo, tantas cosas que pasan. Pero ¿cómo vivir con un corazón de María en un mundo de Marta? Es necesario que vengas a los pies de Jesús. Voy a orar por ti. Ponte de pie. Se me quedaron dos cosas más necesarias, y una de ellas tenía que ver con Onésimo, pero eso lo hablaremos en otro mensaje. Padre, bendice a este pueblo hermoso, este pueblo fiel, este pueblo, Señor, que tiene identidad, propósito, causa, razón por la que está aquí. No creo que sea una casualidad, Señor, que hayan venido hoy a este culto este viernes, sabiendo
que hay algunas limitaciones. No es casualidad, Señor, es propósito. Vamos, levanta tus manos. Sabes, tal vez en este momento estás atravesándote la peor experiencia de tu vida. Tal vez estás pasando por dificultades y el cuadro que ves, lo ves oscuramente. Pero viene un momento cuando lo mirarás todo y vas a poder ver hacia atrás. Y no vas a ver hacia atrás, hijo, hija, que estás aquí, con resignación de lo que perdiste o lo que se quedó en tu camino. No, vas a decir: fue necesario. Fue necesario que pasara por aquel dolor, por aquel sufrimiento, por aquella situación. Vamos, levanta tu voz, levanta tu mano. Porque muchas son. Fue necesario que me atacara aquella enfermedad. Aprendí a orar, aprendí a ser sensible. Fue necesario que pasara por aquella equivocación tan drástica. Porque aún tus errores y tus pecados y todo lo que puedas haber en tu vida, te quiero decir algo: tu propósito es mayor que tu propio pecado. Porque tu pecado no puede anular el propósito de Dios contigo. Lo puede detener, pero nunca destruirlo. Los hombres pueden decir que estás acabado. Las personas que te conocen en la carne podrán decir: está acabado. Pero sabes, Dios tiene un plan y ese plan puede cambiar, pero su propósito nunca. Así que levanta tus manos y dile: muchas gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada lucha, por cada prueba, porque cada día estoy entendiendo que mi vida se está fortaleciendo. Gracias, Padre, porque no sabía que a esta edad de mi vida iba a tener que hacerme tantas pruebas, tantos exámenes, tantos diagnósticos. Señor, no me he sentido bien, pero Dios mío. Oh, y si tú entiendes, un corazón de María en un mundo de Marta. Un corazón de María. Dígale: Padre, dame un corazón de María en un mundo de Marta. Porque ahora, Señor, estoy entendiendo. Ahora no lo entendía, antes no lo entendía, pero ahora yo sé que era necesario. Era necesario. No olvides lo que Dios te ha dicho, amado. Es necesario que con mayor diligencia atiendas a lo que has oído.